Mauricio, bienvenido. Un Muchas placer gracias. conversar contigo. Estamos desde la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Estamos haciendo este espacio que tenemos todos los meses que se llama En Contacto Live, donde conversamos un poco acerca de cultura a nivel en Concepción, a nivel nacional. Y en esta ocasión no me queda más que presentarte a propósito de que habías tenido una visita reciente, una visita virtual a la Universidad del Biobío hace un par Sí, de semanas también, y nosotros como facultad quisimos también unirnos un poco a eso, aprovechando que estabas con esta visita virtual y poder conversar un poco con los estudiantes y con nosotros acerca de tu última publicación. Voy a hacer una presentación bien breve, ya, Mauricio, porque el perfecto. currículum es bastante largo. Sí, no, Eh, no, bien breve, por favor. Mauricio Vico es profesor asociado, académico, investigador del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, doctor en investigación de diseño de la Universidad de Barcelona, España, diseñador de la UTEM, Chile, licenciado en estética de la Universidad Católica de Chile y egresado de licenciatura en historia del arte de la Universidad de Chile. Él tiene varias publicaciones relacionadas principalmente con el tema del diseño del afiche y su última publicación se lanzó el año pasado, Todos Juntos, Iconografía de la Contracultura en Chile, 1964-1974, un libro de la editorial Fulgor que reúne manifestaciones gráficas de la época, entre los años mencionados, las cuales expone, analizan y reflejan los estilos predominantes en el quehacer gráfico y sus vínculos con movimientos como el hippie, la psicodelia, el pop art, en lo que para Vico son característicos de la contracultura de la época. Ese es un breve resumen, una breve reseña del libro que Sí, tú lanzaste el año pasado. sí. Mm, Mauricio, bueno, vamos a adentrarnos un poquito, obviamente, en el libro, en tus motivaciones y en lo que significa este muy bello trabajo de arte, de diseño, de historia. Pero lo primero que pienso, y ya, yo creo que ya estamos llegando como, se cumple más o menos un año desde que lanzaste este libro, que sí. recopila justamente arte e historia, que recopila historia de jóvenes. Y lo primero que me gustaría saber es cómo has visto la recepción de tu libro y si es que has notado una recepción por parte de, mayoritariamente de jóvenes quizá, o se queda en algo más de personas que vivieron aquella época y quieren un poco recordar eso. ¿Cómo lo estuvo ya a un año de la publicación más o menos? Mira, fue bien osado, ¿no es cierto?, el lanzamiento, porque lo hicimos en plena pandemia, ¿no es cierto? Ya en mayo, bueno, se había empezado en marzo, bueno, tuvo muchos avatares, porque esto había partido ya como la edición en octubre del 2019, obviamente no se pudo y así tuvo muchos avatares. Y dijimos, bueno, ya lancémoslo nomás en mayo del año pasado, en plena pandemia, así cuando nadie hacía, estábamos todos, ¿no es cierto?, con esta Sí, pues. situación bien compleja. Y ha habido una buena recepción, ¿no es cierto?, por la gente que han tenido comentarios de todo. Tenido gente, ¿no es cierto?, de todas las edades, ¿no es cierto?, que han comprado el libro, han tenido acceso a él, así que estoy contento. Obviamente las situaciones complejas que ha sido, ¿no es cierto?, estos 2 últimos años, ¿no es cierto?, obviamente estoy contento con la publicación, que fue un trabajo muy arduo y como te digo, de todas partes he tenido, de todas las edades, ¿no es cierto?, muy buena llegada, porque es bastante amplio. Obviamente, ¿no es cierto?, la gente joven, por curiosidad, siempre, ¿no es cierto?, ronda esta cosa del mito de los hippies, de la psicodelia, el pop siempre es recurrente, desde la música pop, Sí, pues. y también, ¿no es cierto?, los que lo vivieron. Mm. Obviamente la gente joven, ¿no es cierto?, que en esa época, hoy día tiene 65, 70 años, y bueno, y uno en parte también, ¿no es cierto?, y tenía 14 años cuando esta cosa Mm. estaba en su fulgor. ¿Mm? Claro. ¿Mm? Buenísimo. Vamos a hablar también acerca de eso, vamos a conversar de música también. Pero lo que me llama la atención, adentrándome en tu libro, es la cantidad de trabajo recopilatorio. Yo sé que tú llevas años trabajando justamente Mm, este tema sí, sí, del sí. diseño, pero este libro incluye una cantidad importante de imagen impresa, de fotografía, hay carátulas de disco, hay revistas.
me llama la atención cómo fue ese trabajo de ir recopilando cosas que por ahí no se encuentran. Sí, Hay portadas de disco históricas, así. exactamente. Bueno, eso fue un trabajo, yo creo que de unos 15 años, porque yo partí, siempre fue mi inquietud primero, ¿no es cierto?, por el tema de los afiches. ¿Ya? Y ahí partió mi investigación de tesis doctoral, pero esto fue desbordando en la medida, ¿no es cierto?, que uno iba buscando, porque yo me convertí en una especie de arqueólogo, ¿no es cierto?, los que nos hemos dedicado a la historia del diseño, ¿ya? Terminamos siendo con una especie de arqueología, ¿ya? Entonces, un huesito por aquí, otro huesito, empezamos, ¿no es cierto?, a construir qué es lo que es el dinosaurio, ¿ah? Porque hubo mucho trabajo, ¿no es cierto?, de diseño, en todos los ámbitos, por eso que yo quise de alguna manera reunirlos, de algo, poquito, obviamente muchas cosas que quedaron afuera, ¿sí? El libro tenía como 50 páginas más, pero bueno, por situaciones, ¿no es cierto?, económicas tuvimos que reducirla. Pero eso fue un trabajo que fue de alguna manera, ¿no es cierto? Porque cuando yo entrevistaba a la gente me hablaban de los afiches, me hablaban, ¿no es cierto?, de las carátulas, me hablaban, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, de los libros o de las revistas juveniles que habían, y yo empecé a buscar ese material y empecé a encontrarlo, ¿ah? Y fue un trabajo, digo yo, que de años de recopilación. Yo haría, sobre todo, bueno, a mí me gusta mucho la música, no soy experto, pero me gusta mucho. Y allí fui, ¿no es cierto?, recopilando los discos y me empecé a dar cuenta que había mucho de estas influencias del pop, de la psicodelia, y que estaban, ¿no es cierto?, estaban circulando en ese periodo. Y ahí empecé a buscar y así fue un trabajo de muchos años. Te puedo decir que tuve cerca de 3 años yendo todos los fines de semana al Persa del Biobío, Eso te acá iba a en preguntar. Santiago. Harto Sí, pero galpón, me imagino. iba todos los sábados, es decir, era sagrado, o no, si no era el sábado, era el día domingo, y ahí me fui haciendo de amistad de mucha gente, ¿no es cierto?, los que vendían esto, los discos, y también, bueno, buscando por internet, y me fui haciendo de los originales, que a mí me interesa. Yo tengo una Mm, cuestión, una especie de obsesión por los originales, más que la copia. Obviamente algunos, ¿no es cierto?, que no, era imposible encontrarlo y que se han claro, reeditado, ¿ah? Sobre todo, ¿no es cierto?, el de Agua Turbia, claro. bueno, y otros más, pero así se fue dando poco a poco, ¿no es cierto? Y dije, Mm, bueno, de repente tenía tanto material, dije, bueno, y además que yo quería hablar más del contexto, más que la cosa, ¿no es cierto? Imagínate haciendo una tesis doctoral durante 4 o 5 años, cuando los afiches uno ya de repente eso ya está bueno. Entonces mm, hay que ir avanzando, hay que ir evolucionando. claro. Y de ahí salió este libro con toda esta cantidad de material, ¿no es cierto? Que gran Mm, parte, ¿no es cierto?, los he ido guardando, los guardé, otra gente me los facilitó. Tengo que agradecer a varios, ¿no es cierto? Obviamente claro, también al MoMA, al claro. Museo de Arte Contemporáneo, ¿no es cierto?, Nueva York también me facilitó afiches que ellos también tenían, ¿no es cierto?, de ese periodo. ¿Mm? Mm. Imagino harta feria callejera, harta persona que recopila de manera personal Sí, muchas investigaciones. Hay hay mucha gente porque eh, yo lamentablemente, ¿no es cierto?, en las bibliotecas públicas no existe, la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto?, tampoco, que podría ser, ¿no es cierto?, el reservorio donde está todo esto, mm, no hay. Los archivos, ¿no es cierto?, están dispersos más bien, ¿no es cierto?, en coleccionistas, ¿no? claro. De hecho, yo había partido ingenuamente y voy a hacerme una colección de discos de la época, y de repente por ahí encontré una persona en Facebook que tenía 8.000 discos. Dije, no, ya no, Claro. ya me ganaron. Mm, Imagínate, 8.000 discos de la época de los 60 70. mm, Entonces, esa es la producción también que habla de lo que se hacía en música en Chile, claro. de los sellos discográficos, Mm, que claro. existieron en la época. Mm, La Philips, exacto. la EMI Odeon, la Arena, RCA Victor, Mm, TICAP, Demon, etc. sí. ¿Mm? ¿Mm? Buenísimo. Mauricio, adentrándonos ya en el libro en sí, en su contenido y en lo que uno puede apreciar y generar reflexiones a partir de eso, entendemos que el movimiento de la psicodelia, movimientos como el pop, son cosas que surgen a finales de los 50, de los 60 en países extranjeros, Estados Sí, Unidos, sí, Inglaterra.
Y Sí, a Chile llega durante la mitad de los años 60. Particularmente tú expones en tu libro que eso conecta mucho con los jóvenes, pero con los jóvenes de, digamos, de la clase alta. No es sí, justamente la clase más popular. Pero de manera irónica, la corriente que sigue como con estos elementos extranjeros, que también lo expones, tiene que ver con el movimiento político bajo la Unidad Popular. Entonces, me llama la atención, se produce una especie de dicotomía bastante interesante de por qué los jóvenes de la clase alta son quienes se apropian de este concepto, de esta cosa gráfica, pero también mm, la Unidad Popular que representaba justamente un sí, tema más para las clases más bajas, para el obrero. sí. ¿Cómo confluían esas dos que venían de una misma corriente? Bueno, obviamente lo que tú dices, ¿no es cierto? Parte en Inglaterra, ¿no es cierto? Se reafirma en Estados Unidos, se convierte como en el escenario, ¿no es cierto?, del pop, y que comienza a llegar, ¿no es cierto?, ya en el 65, tú dices, ¿no es cierto?, a los jóvenes, ¿no es cierto?, de clase alta, y después, obviamente, esto se empieza a reverberar en un discurso político. Por eso mi hipótesis ahí que eh, tiene que ver con los jóvenes, que muchos de ellos, de estos jóvenes diseñadores, eran gente de izquierda. ¿Ah? Y andaban buscando a un nuevo periodo, a este hombre nuevo que hablaba la izquierda en ese momento, el socialismo, etcétera, ¿ah? Y a una sociedad nueva le corresponde un arte nuevo. Entonces Mm, había que construir ese arte nuevo, ese lenguaje visual distinto. ¿Ah? Por eso siempre la izquierda estuvo de alguna manera en las vanguardias, y si tú uno revisa gran parte de la producción artística, estaba, ¿no es cierto?, en la izquierda, en las vanguardias, estaba, ¿no es cierto?, experimentando, es decir, en una época de mucha experimentación, y yo creo que encuentran en este lenguaje del pop, de la psicodelia, ya esa manera, ¿no es cierto?, de visualizar algo distinto, algo diferente, pero con una carga política partidista muy fuerte. Porque mm, si tú de repente revisas los discos del DICAP, ¿no es cierto?, la discoteca del cantar popular, que ¿no es cierto?, que fue formado por las juventudes comunistas, por la JJCC, ¿m? mm, Empieza, ¿no es cierto?, estos nuevos aires. Tú ves, ¿no es cierto?, las portadas de disco, y si a quienes aquellos que no lo han visto, no están escuchando, revísenla, ahora está eso todo Internet. Cuando uno partió, ¿no es cierto?, no había nada en Internet. Hoy día todo eso está, y las pueden ver. Cómo, ¿no es cierto?, se va empoderando, se van además también apoderando de esta nueva forma, pero diría yo con un sentido mucho más político partidista. ¿Mm? mm, Y ahí va, ¿no es cierto?, diría yo, reverberando hacia otros grupos. ¿Mm? mm. ¿Ya? Mm. Que también muchas veces no era muy bien mirado quizás mayoritariamente para los jóvenes de una clase más popular, todo lo que tenía que ver con el hipismo, el pop, Claro, la psicodelia era algo era, era, burgués, era era, era, algo era, era, yankee, era eran burgueses. ¿Mm? claro. Sí, se miraba, ¿no es cierto? Obviamente es otra realidad, hay que verlo, ¿no es cierto?, en otro contexto. ¿Ah? De hecho, ¿no es cierto?, la portada de disco, que yo siempre la he encontrado como que casi, ¿no es cierto?, es como el referente por Vietnam, que la realizaron los hermanos Larrea para Quilapayún, ¿no es cierto? Todavía no aparecía su logo. Fue Mm, altamente criticado por las clases políticas de izquierda, del Partido Socialista, del Partido claro. Comunista, ¿no es cierto? Cómo estaban llamando a la revolución, ¿no es cierto? Mm, Obviamente era distinto. ¿Mm? mm, A pesar de que había una decisión muy fuerte en el PS por una vía armada. mm, El PC no la tenía, ¿no? Eso hay que dejarlo claro, el PC nunca la tuvo, ¿ya? El Partido Socialista, es decir, que tomó, ¿no es cierto?, una parte, mm, y obviamente el MIR. mm, Y, y había esa, diría yo, de esas especies de roce, pero era gente joven, estaba mm, entusiasmada por la transformación social, por la transformación, claro. ¿no es cierto?, de la cultura, ¿no? Mm. ¿Ya? Y me detengo en una anécdota muy puntual con los jaivas, por ejemplo, en aquella época que ellos los criticaban de ambos lados.
Claro, Por la sí, otra, pues, de la izquierda los criticaban porque tocaban con instrumentos sí, eléctricos y por sí, ende sí, estaban sí, del imperialismo, y sí, por el otro sí. lado de la derecha que eran comunistas, etcétera. Claro, ellos quedaron, yo creo que hay tres grupos que quedaron ahí como en el medio, ¿ah? Así como tú decís, los Jaivas, que yo encuentro los más auténticos, si hay algún, en mi opinión, ¿ah? De sincretismo, son, ¿no es cierto?, los Jaivas, también estaban los Blobs, y Congreso, ¿no es cierto?, en una última instancia, ¿ya? Mm, sí, Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, subsistieron después. mm, El resto, ¿no es cierto?, fueron desapareciendo, bueno, por las circunstancias políticas y sociales que hubo. claro, Pero eh, obviamente, como tú dices, quedan como en el medio. ¿Mm? claro. Porque ellos eran hippies, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no? Sí, po. Los pelos largos, los ponchos. Además, todavía había una recuperación de esta moda autóctona que se habló en ese momento, ¿no es cierto?, de volver a lo que hacían ¿no es cierto?, los pueblos originarios. ¿Mm? Mm, claro. ¿Mm? Vamos a seguir hablando de música, pero antes te quiero preguntar por, bueno, me llama la atención, tú rescatas nombres como los hermanos Larrea, Luis Albornoz, importantes personas que desarrollan un trabajo gráfico en el contexto político de la época. De hecho, los ¿Mm? hermanos Larrea hoy en día, a través del archivo Larrea, siguen como Sí, resguardando su trabajo. Y me llama la atención que fue bastante icónico. Mencionas, claro, lo de Quilapayún y marcó, marca toda la época. Y de ahí en adelante, y la gente compraba ficha hoy en día. ¿Cuál crees tú que eso se da netamente por un trabajo netamente artístico de ellos, como su pluma, su propuesta, o responde más a un contexto político que ha marcado su trabajo no, para la posterioridad? responde a un contexto político, ¿no es cierto? De hecho, ellos hicieron muchos afiches, cerca de 15 afiches, que son los más conocidos, ¿no es cierto?, para la Secretaría General de la Presidencia de Gobierno, ¿no es cierto?, de Allende. Sería que era la Secretaría Juvenil de la Presidencia. Y ellos hicieron todos estos afiches icónicos, ¿no es cierto?, darle duro a la producción, Mm, eh, y otros más, ¿no es cierto?, a trabajar, etcétera. claro. Y ahí hay un trabajo comunicativo, yo creo que eso es relevante, creo que los hermanos Larrea, hay un trabajo, ¿no es cierto?, de investigación, hay un trabajo, ¿no es cierto?, de comunicación, también, ¿no es cierto?, que de algún modo se sintieran como representados las clases populares que no habían estado presentes, y eso que viene a ser una especie como de referencias especulares, ¿no es cierto?, de especulo, de espejo, ¿no es cierto?, en el tipo de gráfica, y que venía también a influenciar. Es decir, yo creo que si hay algo, ¿no es cierto?, que hay muchas capas superpuestas cuando hay estas hibridaciones. Creo que una característica del diseño del periodo y hasta hoy día, es, ¿lo cierto? Hay muchas cosas, como digo, como capas, ¿no? Que uno empieza como empieza a hacer, cuando yo hago las clases, le digo a los chicos o a las chicas, vamos a hacer una especie de clase de anatomía, ¿no es cierto?, de disección. Entonces vamos a ver aquí la tipografía. Venía, ¿no es cierto?, el estilo tipográfico internacional, que era un estilo muy moderno. Pero por acá, por otro lado, está, ¿no es cierto?, la psicodelia, que tenía su antecedente en el Art Nouveau, en el arte oriental, y todas estas mezclas que se habían, ¿no es cierto?, eh, eh, apropiado justamente los hippies, porque su expresión estética, ¿no es cierto?, de la imagen en la psicodelia, Claro. que hablan de esta especie de viaje, y que su película icónica fue, ¿no es cierto?, Submarino Amarillo, de alguna manera, podríamos decirlo. Hay muchas más. ¿Ah? Mm, Bien, pero creo que ahí diría, toda esta cosa de hibridaciones, que son muy mm. características nuestras, ¿no es cierto? Yo diría específicamente en el diseño. ¿Mm? Por ahí dicen la gráfica de Mario Quirós y Waldo González. Claro, ellos, ¿no Mm, es cierto?, lo hicieron en el
en los afiches de la polla chilena de beneficencia a partir, ¿no es cierto?, de marzo del 71 hasta septiembre del 73. ¿Mm? ¿Ya? Pero en el caso de ellos, claro, hay un trabajo de rescatar una tipografía, ¿no es cierto?, que yo hablaba de esta especie de proyecto cultural que quedó a medias. Si también, ¿no es cierto?, se quedó, todos lo sabemos, el golpe militar, ¿no es cierto?, hay una ruptura ahí muy fuerte, una ruptura cultural, entonces quedó, diría yo, como esta generación inconclusa, y ahí está obviamente el trabajo de Waldo González, trabajando con Mario Quirós, tanto, ¿no es cierto?, en la gráfica, y que ellos justamente van a trabajar con toda esta iconografía popular, que de alguna manera también, ¿no es cierto?, los grabadores de los años 60 en Chile habían empezado a descubrir, a dibujar, ¿no es cierto?, lo que ellos veían, ¿no es cierto?, las clases Claro, pobres, las clases populares. claro. Ahí está, no sé, pues, Pedro Lobo, Santos Chávez, eh, eh, Rafael Ampuero, también, y otros. ¿Ya? Mm. Mauricio, y a propósito que estamos, están apareciendo nombres por ahí, y esto no lo tenía en realidad considerado en la pauta, se me ocurre, tú, dentro de tu investigación, de casualidad, ¿no te topaste con algún diseñador, artista de aquella época que tuviera algún vínculo acá con Concepción, con la región, que viniera desde acá? ¿Había algún movimiento ligado al arte por acá, por la zona? ¿Tienes noción de algo así? Sí, si hubieron, ¿no es cierto? Si hubo vínculos, creo. Mira, en estos momentos no me recuerdo. Entrevisté a un diseñador que trabajó en la Universidad de Concepción. Ya lo entrevisté hace varios años atrás. Mira, no me acuerdo en estos momentos. Que él hizo muchas cosas en Conce, de alguna manera con este tipo de estética, pero todo ese material se perdió Mm, porque ese material él me contó, lo cierto, que se guardaba todo lo que quedaba, obviamente porque todo esto estaba en las calles, circulaba como parte de algo que era de la cotidianeidad, los afiches, nadie se le ocurrió, oye, voy a descolgar, voy a cortar no sé, voy a guardarme un afiche que estaba en la pared, formaba parte de, ah, sí. eran las dinámicas del momento, nadie, como dijera yo, se le ocurrió en su momento guardarlos, porque pensar a futuro que esto podría ser, ¿no es cierto?, tener, ¿no es cierto?, un valor cultural, un valor, ¿no es cierto?, material también para la cultura nuestra. Pero sí, ¿no es cierto?, se hizo, pero se perdió todo ese material porque, no sé si tú sabes, en la Universidad de Concepción, porque por lo que me contó, no sé si el 12 de septiembre o el 13, los militares quemaron el teatro, Sí, ¿no? Y se exacto. perdió todo. Mm, Me dijo, sí, yo no me quedé con nada de lo que hice, me dijo. mm, ¿No? ¿Ya? mm, Sí hubo. ¿Ah? mm, Lamentablemente, ¿no es cierto? No, yo creo que se perdieron eso. mm. A lo mejor existen, ¿ah? A lo mejor hay por ahí algún trabajo, siempre están saliendo. Por eso te decía en un principio que uno se convirtió como un arqueólogo, uno dice, no había. Y de repente Claro. empieza, y alguien sí tenía uno, tenía dos, o aquí o allá, etcétera, y empiezas a armar estas cosas. Bueno, claro. Mira, a propósito de esto, yo tengo un libro acá bien bonito, que es de afiches de acá de la zona, ¿Ya? que se llama Domingo Baño. Él es Él el... es Domingo Baño, pues yo entrevisté al Ya, Domingo Baño, que fue alumno de Waldo González. mira Sí, acá. sí, pues no, Bueno, precioso. él trabajó mucho tiempo en el diario El Sur, que es uno de los Claro, más sí, importantes de acá. sí, Esto es cerca del año 73 por ahí. claro. Una Una compilación influencia, de ¿no es su... cierto?, del Claro, arte cinético o del op art, sí, exacto. sí. Buenísimo, Sí, sí. y Un gran Domingo, pues, exacto, mira, tipo. no me podía acordar Buenísimo. de Domingo. Sí. Sí, muy amable él. Yo, de hecho, partí a entrevistarlo allá, ¿no es cierto? Claro, hablamos Mm, muchas horas sobre su trabajo, y mm, también él estuvo muy, ¿no es cierto?, eh,
eh, eh, fue como un actor importante, en la época, Exacto, y después de Santiago se fue a Conce, donde hizo todo su trabajo visual. ¿Mm? claro. Aquí mostrar un poquito más para la gente. Esto es un libro recopilatorio de Domingo Baños. Sus afiches entre el 64 y el 2014. ¿Y cuándo lo Bien bonito sacó? ese libro. Este libro debe ser de... eh, por aquella época, yo creo, 2000, no tengo la fecha exacta. Ah, ya, pero bueno, 2015 debe ser por ahí, algo así. se lo voy a pedir a Domingo. Sí, buenísimo. Sí, porque Un gran uno ahí, un gran no hombre se... acá de la zona. Sí, no, Domingo, gran diseñador, no, no, sí. Pero- ¿Mm? Perfecto. Mauricio, hablemos un poquito de música. Me interesa harto. Tú recopilas carátulas preciosas y haces conexiones bien interesantes. Lo primero que pienso es que, ¿cuál podría ser uno de los primeros discos que inicia esta corriente que hablamos en los 60? Por ello, primero lo que se me venía a la mente, obviamente, cosas con la psicodelia, el primer disco de Pink Floyd, cosas con The Beatles, pero pienso, por ejemplo, en el Rubber Soul, que es del año 65, y podríamos, porque la explosión un poco de la psicodelia es del año 67. Sí, el 65 parte con Robert Soul. Claro, De hecho, si tú observas la tipografía que fue realizada por Charles Front, mm, ¿ah? exacto. Eh, es muy típica de los hippies. ¿Mm? Sí, ¿Ya? Y esto, lo pasa es que yo pienso que esta cosa como que fue algo que se dieron las condiciones de repente y esto explotó, ¿no? mm, Explosionó así. Porque también empieza a aparecer esta manera de hacer estas tipografías que eran re fáciles, porque eran muy fáciles de hacer, eran muy mm, fáciles de copiar. Entonces, mm. por eso que fue tan, ¿no es cierto?, tan, diría yo, explosiva, porque era fácil, ¿no es cierto? No había que Claro. hacerlas con regla, ni había que tener mucho talento gráfico. ¿Ah? Mm. Pero hay esos antecedentes, ya obviamente en lo que dices tú, ¿no es cierto? El trabajo de los Rolling Stones, de Velvet Underground De también, ¿no es Underground, cierto? claro. Eh, ¿Cómo se llama? Uy, Están todos ellos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Bueno, hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, de grupos musicales, del periodo, ah, obviamente desde fuera, ¿ya? Y en Chile, yo creo que yo pienso que los Vidrios Quebrados con Fiction, Vidrios Quebrados. Del sí, los año Vidrios Quebrados, 67. Ese disco. El año 67 como es clave para la música rock, pop en Chile. Obviamente ahí están los Vidrios Quebrados, no sé, por los Jokers, los Max. Claro. También, ¿no es cierto? Sí. Una portada muy clave, ¿no es cierto? También las de los Lark, Mm, ya que muy parecido a lo de los Rolling Stones, ¿no es cierto? Al pop. Es una carátula muy pop. En cambio, ¿no es cierto? Los Vidrios Quebrados Fiction, ¿no es cierto? Que aparece esta especie de vitral atrás, ¿no es sí, cierto? Como en punto de fuga, precioso. y que habla, diría yo, de alguna manera eh, diría yo, de jugar con la distorsión del color. ¿Ah? Mm. ¿Ya? Y música en inglés, para la gente que no sabe, los Vidrios Quebrados hacían música en inglés. Claro, sí, sí, ese fue el único disco que hicieron. Sí, una cosa, ¿no es cierto?, que también es interesante. Por otro lado, también los Big 4. Yo Claro. por ahí encontré, ¿no es cierto?, uno que no estaba dentro de mi biblioteca, Los Fratellos, que era un grupo, ¿no es cierto?, desde Valparaíso, que Bueno, también, ¿no es cierto?, estaba haciendo música en español. ¿Mm? bueno, me imagino que en Eh, Valparaíso había harta transacción También, de sí, disco. mira, por lo que uno observa, lo que lee, que yo creo que falta mucho por ahí, yo creo que uno abre espacio, ¿no? Yo creo que falta mucha investigación, yo creo que en Conce era un centro también,
de mucha actividad cultural, lo mismo, ¿no es cierto? Valparaíso, La Serena, Antofagasta, ¿ya? Eran, ¿no es cierto?, centros de producción cultural muy fuerte, claro. pero que obviamente no estaban conectados porque hoy no había internet, es cierto, que eso no existía, pero que había mucha vanguardia, como digo, mucha experimentación en todos los jóvenes. ¿Mm? Claro. Y ¿Mm? bueno, empezamos, claro, hablando de los vidrios quebrados el año 67 y bueno, la explosión un poco de toda esta estética gráfica viene ya en los 70, lo mencionabas tú antes, los blogs, Agua Turbia, Congreso, los Jaivas, podemos hablar que ya a partir de los 70 hay un mayor desarrollo de estas carátulas Sí, y de esta música. también están los escombros, otro Escombro. grupo, ¿no es cierto?, también un poco que quedaron, ¿no es cierto?, como desconocidos en el fondo, ¿no es cierto? Yo creo que quedaron ahí porque, bueno, por toda la situación política que Claro, hubo, ah, eh, fueron, ¿no es cierto?, quedaron, como diría yo, en margen, y escucharlo, el disco Los Escombros es como escuchar, ¿no es cierto?, rock de hoy día, mm, parte, ¿no es cierto?, de una mezcla de repente entre funk, entre cosas que eran experimentales, pues lo mismo que estaba haciendo, si uno escucha Agua Turba hoy día, sin que le dijeran, sí, escuchemos este disco, yo creo claro, que todos te dirían, ¿no es cierto?, metal de hoy día, sí, o rock de hoy día. mm, Si tú le dijeras después, no, sabes que esto fue hecho en los 70, se sorprenderían la gente joven, hay mucho desconocimiento. ¿ah? sí, de la historia de la música chilena, diría, desde el rock o el pop, mm, de ese periodo. ¿Mm? exacto. Exacto. Y bueno, las carátulas, bueno, volvemos a lo mismo, verdaderas obras de arte. Todo Sí, estaba, sí. todo estaba conectado, todo Eh, comunicaba en aquel. eh, yo te digo, cuando yo empecé a buscar, como me interesaba el tema del diseño, la gráfica, yo de repente me sorprendí del trabajo, lo cierto, visual que había, de la calidad que se hacía, ¿no es cierto? Porque era un ejercicio de los jóvenes diseñadores. Yo siempre yo pensaba que a una nueva música, un nuevo diseño. Si cuando se renueva la música, se renueva la tendencia en el diseño, porque eh, no sé, pues hay músicos jóvenes, ¿no es cierto?, que están, ¿no es cierto?, buscando nuevos lenguajes, no le van a encargar la carátula del disco a, no sé, por un tipo de 50 años, de 40 años, no, buscaban a la gente que estaba en la misma onda de ellos. Y eran, Claro, eran los jóvenes, entonces tenían esa libertad, que era obviamente una portada de disco. Hoy día eso obviamente desapareció, hoy día eso es parte como de la historia nomás. ¿Mm? Entonces claro. tenían los jóvenes para, como digo, regocijarse, así, o yo voy a hacer lo que a mí me Mm, gusta, lo que a mí mm, y además, ¿no es cierto?, en el mismo circuito, con las mismas inquietudes, uno, ¿no es cierto?, las inquietudes musicales y otros, ¿no es cierto?, los jóvenes diseñadoras, ¿ah? mm, También, ¿no es cierto?, en la misma, uno como podría decir, la misma parada. mm. ¿No? Y eso hace Exacto. que realmente que sean, hay trabajos muy buenos. Yo creo que la portada del disco Escombro, que yo la puse ahí en el libro, me la encuentro increíble, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del trabajo, del fotomontaje, del collage, Mm, que no estaban en otra, en relación mm, a lo que se hacía comúnmente en los discos del periodo. claro. ¿Ya? Mm. Tú me nombrabas, claro, cómo empezaste a conectar con estos discos y quería llevarte un poco como a tu periodo de juventud quizás, de estudiante, y cómo finalmente toda esta investigación que tú llevas a cabo hoy en día, me imagino que tú la conociste de pequeño, me decías que tenías 14 años cuando estaba en auge todo esto. ¿Cómo fue para ti siendo estudiante? Y lo digo también por varios de los estudiantes que quizás no pueden estar viendo, estudiantes de diseño, de ¿Mm? arquitectura. Eh, ¿Cómo influyó para ti todo este trabajo visual, todo este contexto visual que estaba pasando, este contexto gráfico? ¿Tuvo alguna influencia, me imagino? ¿Recordáis alguna anécdota quizás por ahí que fue como chocante para ti, que te hizo seguir un camino determinado? Para las investigaciones del trabajo.
Y para tu vida, quizá, Claro, como... yo siempre, bueno, yo tengo estas cosas de repente que uno que se topa por cuestiones del destino. Yo me recordaba mucho de los afiches de la polla chilena beneficiaria, y algunos otros, ¿no es cierto? Porque yo estudiaba acá en Santiago, estudié en el Nacional, entonces estaba en el centro, y Claro, donde se pegaban los afiches. Entonces, por claro. ejemplo, se estaba construyendo el metro y ponían unas paredes, ¿no es cierto?, de madera, grises, y ahí pues, aparecían pegoteados. Y de ahí uno se le queda, ¿no es cierto?, en la memoria. Y después, varios años después, cuando yo estudié diseño, era amigo, ¿no es cierto?, justamente me hice amigo en la universidad del hijo de Waldo González. Y trabajé en el taller de él. Y ahí de repente, ¿no es cierto?, una vez me dice, no, mi papá tiene todo guardado, me dijo. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de la década del 80, en plena dictadura militar. Y yo le dije, ¿y dónde los tiene acá? Pues me dijo, los tenían en un subterráneo, vamos a verlos. Y de repente yo los saco, los veo, y algunos me acuerdo. Me sorprendí, estaban ahí, dije, Sí, bueno, sí. yo me acordaba, estaban como en mi memoria. Oye, dije, esto lo hacía tú así, pues me dijo esto, chuta, increíble, dije yo. Y ahí siempre se me quedó ah, dando vueltas, dije, este material, ¿no es cierto?, es único. Bueno, gracias a los diseñadores, ¿cierto?, que guardaron estas cosas, si no, ¿no es cierto?, no tendríamos ninguno, o muy pocos, ¿ya? Eh, y cuando estudié estética en la Católica, tuve la oportunidad de hacer un seminario, dije, y ahí hablé con el profesor de seminario y dije, ¿puedo hacer sobre el afiche tal? Sí, me dice, ¿y cuáles son? Y yo le llevé una fotografía, etcétera, que había sacado. Sí, pues me dijo, tienes que hacerlo, me dijo, esto hay que rescatarlo. Y Claro. ahí ya seguí y no he parado ¿no es cierto?, Mm, en esta investigación, mm, que siempre te vas encontrando con otro material. Bueno, obviamente, ¿no es cierto?, primero eran los afiches de Waldo González con el Mario, y le preguntó a Waldo, no sé, no, me dijo, si habían otras personas, y así, había como una historia oral claro. sobre el diseño. Y ahí yo sí fui detrás, ¿no es cierto?, de los distintos autores. Obviamente me habló de Domingo Baño, me dijo, vivía en Concepción, y no sé, empecé a buscar cómo encontrarlo. Mm, Después, ¿no es cierto?, me llegaron datos de la gente que había hecho también trabajo, ¿no es cierto?, y no solamente, y puse ahí algunas cosas del taller gráfico UTE de la Universidad Técnica del Estado, que es la Universidad de Santiago, con Mario Navarro Cortés y un grupo. También logré ubicarlo, etcétera. Me costó años, no es una cosa que lo ubiqué de un día para otro. De repente tenía los nombres y siempre preguntaba, mm. y así me fui conectando con la gente. Qué ¿Mm? importante eso que dices de la historia oral, de una historia ¿Sí? oral gráfica de diseñadores locales. Y ¿Verdad? dicen, mira, y lamentablemente, yo puse ahora, disculpa que te interrumpa, Sí, puse, ¿no es cierto?, me dediqué a buscar las diseñadoras. El primer libro que hicimos, un grito en la pared, aparecían, gran parte eran diseñadores. Entonces dije, no tiene que haber diseñadoras, porque también había chicas hippies, ¿no es cierto?, diseñadoras hippies, mm, porque había conversado con algunas. ¿Mm? Y absolutamente. ahora me di el trabajo, ¿no es cierto?, de buscar los nombres de ellas. Yo creo que Mm, no sé habrá alguien que las busque, ¿no es cierto?, las pueda entrevistar y tengan otra mirada también del periodo. mm, ¿Mm? claro, Algunas las entrevisté, ¿no es cierto?, algunas sí que tuve acceso, hay otras que no, ¿no? mm, claro, Pero están los nombres ahí. ¿Mm? claro. Bueno, como muchas otras capas del arte y de la sociedad invisibilizadas, pues como históricamente. Exactamente, yo creo que sí, hay muchas, yo creo que perfectamente podría haber una historia de las diseñadoras en Chile, perfectamente, César. ¿No? Exacto. Mm. ¿Mm? Mauricio, y en esta reflexión un poco personal quizá y tu relación con el trabajo gráfico, tú ves el afiche, este trabajo comunicativo como un arma, como un elemento potenciador del cambio directamente. ¿Sí? Siempre lo he dicho en un libro que escribí sobre el afiche político en Chile, 1970-2013, justamente que hablo que es un instrumento político. Mm, ¿Mm? El afiche es un instrumento político, ¿cierto?, de propaganda, que es, ¿cierto?, transformador. ¿No?
¿ya? Mm. Y siempre lo ha sido. Y aparece, y es curioso, ¿no es cierto?, que surge con mucha fuerza, ¿ya? Cuando hay tensiones políticas, ¿no? Mm. ¿Ya? Cuando hay tensiones políticas, y uno lo puede ver, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo surge el afiche Claro. político? En la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo se consolida? En la Segunda Guerra Mundial. Después, ¿no es cierto?, desaparece un poco cuando hay estas distensiones, ya, ¿no es cierto?, pero nuevamente vuelve a aparecer con fuerza en los movimientos del 60. ¿Mm? Claro. Como decía, todos los hippies, obviamente el 68, el mayo del 68, y Uf, que estaba sí. haciendo paralelamente aquí en Chile. No es que el movimiento estudiantil, juvenil, hubiera tenido influencias del mayo del 68. Los jóvenes aquí empezaron antes, Claro. ¿no? Y de hecho tengo afiches que lo demuestran, que partieron antes. Y justamente corrieron paralelo, ¿ya? Mm. ¿Mm? Porque a Buenísimo. veces se dice que el movimiento estudiantil, ¿no es cierto?, de la reforma de los 70, ¿no es cierto?, fue producto del mayo 68. Eso no es verdad. Mm. Eso no es verdad. ¿Mm? Y Buenísimo. obviamente después, yo cuando empecé a ver todo este tema de los jóvenes, de las marchas estudiantiles a partir del 2006, dije, bueno, aquí nuevamente empiezan a aparecer las tensiones sociales, políticas en las que estamos viviendo hoy día. ¿Mm? Y Mm. surge nuevamente el afiche político Mm. como un instrumento, ¿no Exacto. es cierto?, de transformación social. ¿Mm? Exacto. Y de denuncia. Mm. ¿Mm? Perfecto. Mauricio, ha sido una conversación muy bonita. Nos encontramos con hasta rescatando figuras locales como Domingo Baño, por ahí nos mandaban saludos, así que ha sido un placer conversar contigo de muchos temas. El libro más que recomendadísimo para todos y todas que quieran conocer de historia, de afiches, de diseño, de arte, de música, de cultura pop. Y quiero, en realidad, te me adelantaste un poquito, quería cerrar con esta pregunta en realidad, ¿Ya? conectarte, hemos hablado de historia todo este tiempo, pero también hacerte una conexión con el presente, quizá a veces no tan presente, puntualmente con lo que pasó con el estallido, y era imposible no preguntarte, eh, bueno, sabemos que en el estallido, bueno, pues en Santiago yo tuve la suerte de estar un tiempo viviendo allá y todo lo que ¿Mm? era ese sector de la Alameda Ya y la el Alameda, CAM GAM, estaba, bueno, ya, tapizado en sí, sí, sí. afiches, stencil, De todo. grabados. Artistas como Cayo Sama que también se hicieron bastante Sí. conocidos. Y bueno, acá en Concepción también. Y mi pregunta iba como en relación a, ¿tú crees que existe alguna identidad en torno al estallido social que hubo en octubre del 2019 relacionado con afiches, o más que afiches en realidad como elementos visuales, un graffiti, etcétera, tan potente como quizás fue en la época que estamos hablando, o quizás no alcanzó? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que sí hay temáticas, ¿no es cierto?, que aparecen, que yo creo que son propias, diría yo, de la, del momento. Por ejemplo, todo el tema indígena, todo el tema de los LGTB, que son nuevos, ¿no es cierto? Obviamente, y eso es lógico, que las sociedades cambien, evolucionen. ¿Ah? Ya eso es natural. Y yo creo que de alguna manera aparecen esos nuevos temas que diría yo que vienen a formar aportar a una tipología del afiche político que antes no estaba. Mm. En nosotros. Ya yo no lo he visto en los 70. Obviamente se hizo mucho afiche político en los 80, pero rondaban justo el tema de nosotros, los derechos humanos, de los detenidos desaparecidos, de la formación de nosotros, de, un, de una oposición, de una disidencia, pero acá, ¿no es cierto? Yo creo que donde están ese algo nuevo son en estos temas, ¿ah? Que parte, diría, de la inquietud y de la gente joven de ahora, Claro. ¿no? Y que están ahí. Creo que hay trabajos
significativos, diría yo, de una gráfica que tiene un sentido, diría yo, más como espontáneo, ¿no? Obviamente por eso trabajaban con la serigrafía, como una especie de oposición, de contracultura. A propósito Claro. de eso del libro, yo creo que Sí. han habido tres olas fuertes de contracultura en Chile, una, ¿no es cierto?, a los 60, otra, ¿no es cierto?, diría yo, después de los 80, que de alguna manera simbolizan los prisioneros, con todo el Claro. punk, el metal, etcétera, y que de alguna manera después, ¿no es El cierto?, under. todo el under, claro, el under de ese periodo, ahí hay una nueva ola, Calpón obviamente, Matucana, todo eso. exactamente, yo estuve ahí, ¿no es cierto?, era joven, estaba estudiando, entonces participaba de toda esa escena, es decir, obviamente no no es cierto, como actor, sino, ¿no es cierto?, como parte de gente joven que iba iba a las fiestas, etcétera. Yo era, diría yo, más, ¿no es cierto?, como un espectador. ¿Mm? Claro. Y después diría yo, esta nueva contracultura que viene a hacerse, por ahí alguien, ¿no es cierto?, escuché es decir, leí que esto no aparece del momento, claro, todo tiene, ¿no es cierto?, un anclaje, ¿no es cierto?, viene, ¿no es cierto?, no es una cosa que aparece así, podríamos entrar a hablar sobre ello, yo lo tengo claro, ¿no es cierto?, pero obviamente son diré, como para una clase, para decir, oye, todo el tema de género, el tema del feminismo en Chile viene, ¿no es cierto?, a explosionar en los 60, pero esto venía desde atrás, lo mismo que un poco que ocurre con los movimientos estudiantiles, ¿no? Una cosa que apareció ¿no es cierto?, el 2006, habían habido ya, ¿no es cierto?, ciertas manifestaciones anteriores. Pero creo que hay una nueva escena contracultural y yo creo que se fortalece, que así como florece nuevamente a partir de los movimientos, ¿no es cierto?, de género y de reivindicación, ¿no es cierto?, de la mujer el 2018. ¿No? Y lo estamos viviendo. Claro. Yo creo que hay una tercera contracultura. Claro. Y ¿Mm? queda más. Queda Con más todos. porque claramente la pandemia vino a interrumpir todo un camino de Sí. procesos sociales. Sí, Mm. pero igual, ¿no es cierto?, ha seguido, sigue subterráneamente porque sigue en las redes sociales. Claro, sí. Obviamente la cuestión física que tú no puedes salir, que etcétera, etcétera, pero ¿no es cierto?, están las redes sociales que sigue andando. Ese es un fenómeno propio, ¿no es cierto?, del siglo XXI. ¿Mm? Claro, ¿Ya? Pero hay una claro. contracultura, yo creo, otra oleada de una contracultura que tiene obviamente sus propios matices. Ajá, ¿Mm? claro. Y quizá el nuevo campo, o no sé si tan nuevo, pero el campo de exposición del gráfico visual está justamente en redes sociales, a veces quizá más que en la Sí, calle, hoy sí, en día. sí, 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 está ahí. Yo creo que para los investigadores yo creo que va a ser bastante complejo porque es distinto cuando estás en la calle, tú puedes fotografiar, están las cosas ahí de repente en las redes sociales, como se le dice, son muchas redes y son muchos nodos. ¿Mm? Entonces lo Exacto. hace más complejo. ¿Mm? Mauricio, agradecido por tu tiempo, estuvo muy buena la conversación, está bastante interesante, esperamos que le haya gustado también a la gente, a los y las estudiantes, y nada, agradecerte nuevamente por tu tiempo, un placer. ¿Ya? No, gracias a ti, Eduardo, por invitarme y poder conversar estos temas, y que generar inquietudes en las estudiantes y en los estudiantes de diseño, que es lo que uno está más cercano, ¿no? Yo creo que Exacto. las chicas hoy día han tenido, a partir del 2018, ya han tomado, diría yo, un protagonismo, ¿no es cierto?, en el trabajo de los colectivos, en los afiches, y también, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo en redes sociales es mucho más fuerte, se han visibilizado con mayor fuerza. ¿Mm? Claro, exacto. ¿Sí? Buenísimo, Mauricio, vamos a tener otra conversación seguro. Sí, no, de todas maneras, no, de todas maneras, esto a mí me Te, encanta, así que hay te muchos esperamos temas que entonces, quedan ahí en el aire, y que te hay que esperamos entonces por profundizar. Concepción, pues, en algún momento cuando todo esto Perfecto, termine. sí,
Sí, sí, también tengo una invitación a Chillán, así que Buenísimo. ya, ya Bueno, tengo. Mauricio, un abrazo, que esté muy bien y eso, Igual, muchas gracias igual. a la gente que se No, conectó. gracias a ti, gracias a todos y a todas por habernos escuchado un rato. ¿Mm? Exacto. Bien, Listo, Mauricio. chao, Abrazo. chao. Chau, Chao, chau. chao, igual.